Una de las familias más poderosas dentro de los antibióticos son los aminoglucósidos, los cuales se suelen utilizar para una infección donde ya hay una alta resistencia patógena. Dentro de los aminoglucósidos tenemos un montón de antibióticos genéricos, pero especialmente hay uno que ha cobrado una gran importancia, ya que se utiliza como primera opción en patógenos resistentes. Ese fármaco es la gentamicina, la cual tiene hermanos aún más poderosos, como por ejemplo la tobramicina o la amikacina. La gentamicina es un fármaco que pertenece a la extensa familia de los antibióticos. Y dentro de los antibióticos pertenece al potente grupo de los aminoglucósidos, es decir, antibióticos que están compuestos de aminoazúcares, que pueden derivar en número 1, 2, 3 en el caso de la gentamicina, los cuales están unidos entre sí mediante enlaces glucosídicos. Al igual que la gentamicina, encontramos otros hermanos, como por ejemplo la tobramicina y la potente amikacina. La gentamicina es el aminoglucósido más utilizado contra las infecciones bacterianas y lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Genta-Govens. Y también lo podemos encontrar en la marca farmacéutica de Braun bajo su propio nombre de gentamicina, a unas dosis específicas. La gentamicina, al igual que sus hermanos, como por ejemplo la tobramicina, la streptomicina o la propia amikacina, está indicada en el tratamiento de cualquier infección bacteriana que esté causada por un patógeno o microorganismo que sea sensible a la acción de la gentamicina. Aunque, al igual que casi todos los aminoglucósidos, la gentamicina está especialmente indicada en las infecciones producidas por cepas bacterianas del género Gram negativas. Aunque la gentamicina es el aminoglucósido más utilizado de toda su familia, por lo cual todavía hay una alta resistencia a la acción de la gentamicina, mientras que otros hermanos, como por ejemplo la amikacina o la tobramicina, se quedan aparte para utilizar la gentamicina y en el caso de que haya una resistencia a la misma, sacar la artillería pesada. Al igual que su propia familia de los aminoglucósidos, la gentamicina está contraindicada en las mismas situaciones que sus congéneres, la amikacina o la tobramicina. Recordando también que cualquier paciente que tenga problemas nefrológicos, hepatológicos y otológicos, mucho cuidado con la administración de los aminoglucósidos, independientemente de la gentamicina, tobramicina o amikacina. Así como también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la gentamicina. Por supuesto, en la propia insuficiencia renal. Recordamos que la gentamicina es un potencial nefrotóxico. En pacientes que tengan ciertas afecciones musculares, como por ejemplo en las miopatías, por ejemplo en la miastenia gravis, mucho cuidado también en pacientes de corta edad en pediatría y en geriatría en la tercera edad, siempre debemos de cuidar a nuestros mayores, ya que la gentamicina puede exacerbar sus efectos adversos en poblaciones tanto de alto rango como de bajo rango cronológico. También se ha demostrado que hay que tener cierta precaución en pacientes con neuropatías, incluso aunque sean de tipo leves, como por ejemplo en migrañas o en cefaleas. Por supuesto, al igual que todo antibiótico, a cualquier paciente que le administremos la gentamicina, deberemos de tenerlo bien hidratado, que no le falte agua al cuerpo.
También deberemos de revisar las resistencias bacterianas para saber si la gentamicina es efectiva en la infección a tratar o no. Y también hay que tener cierta precaución en algunos pacientes, como por ejemplo en los inmunodeprimidos u oncológicos, así como también en diálisis, ya que es un fármaco que se dializa y suele requerir un ajuste de dosis. También hay que monitorizar los niveles plasmáticos de la gentamicina para evitar un exceso o sobredosis de la misma, y hay que revisar las interacciones de la gentamicina con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la gentamicina es idéntico al de su familia de los aminoglucósidos, es decir, la gentamicina, la streptomicina, la amicacina, la tobramicina, todos comparten el mismo mecanismo de acción, el cual es la inhibición de la síntesis proteica para la eliminación de la membrana celular del microorganismo patógeno. ¿Cómo lo consigue la gentamicina y los aminoglucósidos? Mediante la inhibición de las subunidades 30S y 50S ribosomales, las cuales se encargan del ensamblamiento de las proteínas necesarias para la defensa del microorganismo. Si no se producen estas proteínas esenciales, la pared celular se desmorona y se produce la muerte del microorganismo bacteriano. La vía de administración más usual de la gentamicina es la vía parenteral, especialmente la de tipo intravenosa, tanto periférica como de tipo central. Y tenemos que tener en cuenta las presentaciones de diluciones que tenemos de la gentamicina. Si utilizamos la gentamicina de nombre comercial Genta Govens, podemos encontrarla en disoluciones de 20, 40 y 80 miligramos. Mientras que la farmacéutica Braun va más allá, ya que presenta la gentamicina en una disolución de 3 miligramos por mililitro, la cual el recipiente suele contener aproximadamente 240 miligramos en total, y también de otras dosis, como por ejemplo también las hay de 480 miligramos en total. La posología más cotidiana de la gentamicina suele ser bastante variada y está sujeta a diversas características. La gravedad de la infección que vamos a tratar, el propio patógeno que está produciendo la enfermedad, la evolución tanto a corto como a largo plazo, la dosis o dilución que tenemos disponible. Por ejemplo, para una infección bacteriana que sea el microorganismo patógeno susceptible a la acción de la gentamicina, utilizaremos, si la infección es de tipo moderada, podemos utilizar 1 miligramo por kilogramo cada 8 horas o directamente una dosis diaria, 3 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Y si la infección es grave o crítica, podemos utilizar una dosis aumentada máxima de 5 miligramos por kilogramo diaria. Y siempre debemos de saber que la administración de la gentamicina suele ser de 7 a 10 días, dependiendo de la infección y su evolución. Y siempre se administrará como máximo en 60 minutos, pero el plazo intermedio suele estar entre 30 a 60 minutos. Si utilizamos la gentamicina para la profilaxis de enfermedades bacterianas en quemados o en propias infecciones críticas, utilizaríamos de 3 a 5 miligramos por kilogramo cada 4 o 6 horas, pero si precisa, siempre atendiendo a el estado de la enfermedad o profilaxis que necesite el paciente. En poblaciones jóvenes, como por ejemplo en pediatría, podríamos utilizar 1 miligramo por kilogramo cada 8 o 24 horas, pero siempre revisando la evidencia científica que hay disponible.
Y en la fibrosis quística se pueden utilizar dosis máximas de 8 a 10 miligramos por kilogramo diario de gentamicina, pero siempre si precisa. Siendo la gentamicina uno de los aminoglucósidos más utilizados hasta el momento en comparación con otros como la tobramicina o la amicacina, hay que tener en cuenta una extensiva revisión bibliográfica de qué fármacos se pueden utilizar o no tanto en la propia dilución de la gentamicina como en una terapia ENI. Por ejemplo, se ha demostrado que la gentamicina tiene incompatibilidad con dos tipos de antibióticos, con la ampicilina y con la cloxacilina, por lo cual no mezclaremos la gentamicina con estos dos antibióticos. Y también hay que revisar las interacciones que tiene la gentamicina con otros grupos farmacológicos. Por ejemplo, puede haber una potencia de aumento de la gentamicina o una sinergia propia si se combina con otros aminoglucósidos, como por ejemplo de su propia familia, con ciertos citostáticos, como por ejemplo el cisplatino, con algunos diuréticos como la furosemida, otros antibióticos como por ejemplo con los de tipo peptídicos como la vancomicina, y puede aumentar los bloqueos neuromusculares si hay presencia de ciertos fármacos como por ejemplo el rocuronio, el becuronio, el atracurio, y por supuesto también puede haber un aumento de la acción de los opioides, la morfina, el fentanilo. Y, al contrario, la gentamicina puede ver disminuida su acción si se combina con un grupo de antibióticos muy específico, siendo este grupo los betalactámicos, de los cuales hay uno con el cual no se puede combinar, que es con la ampicilina. Los efectos adversos que puede producir la gentamicina suelen ser los mismos que el resto de su familia, ya que al tener las mismas propiedades y usarse para lo mismo, no suele haber un cambio tanto en la adversidad como en la propia familia farmacológica. Por lo cual la gentamicina, al igual que la amicacina y la tobramicina, puede generar tres tipos de tóxicos en el cuerpo. Puede ser nefrotóxico, ototóxico y hepatotóxico, es decir, puede afectar a los riñones, al oído y al hígado. También puede producir otros efectos adversos a nivel general, como por ejemplo dispepsias, diarrea, lo cual puede pensar en un cuadro de colitis pseudomembranosa o de colonizaciones bacterianas resistentes a la gentamicina. Puede producir dolor o aumentar un bloqueo neuromuscular si ya hay relajantes neuromusculares activos o presentes en el tratamiento, así como también puede producir flebitis, alergia, espasmos y o convulsiones, aunque estos suelen ser muy raros. Como todo antibiótico puede producir alteraciones en niveles de elementos de la sangre, neutropenias, leucopenias, anemias, trombopenias. Y en el embarazo y la lactancia, la gentamicina tiene categoría C, es decir, se puede administrar siempre que haya una revisión tanto del equilibrio del riesgo a tóxico o teratógeno que puede conllevar la gentamicina tanto en la gestante como en el lactante, aunque usualmente la gentamicina no se suele excretar por la leche materna, pero siempre es mejor evitarlo tanto en el embarazo como durante la lactancia. Finalmente, nos queda decir ciertas características respecto a la gentamicina. Lo primero es que la gentamicina es un fármaco que se ha demostrado que es dializable. Se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes que tienen un alto grado de nefropatía o insuficiencia renal. Por ejemplo, en un entrenamiento de creatinina de 10 a 30 mililitros por minuto, utilizaríamos una dosis aproximada de 2 a 3 miligramos por kilogramo
diarios. Mientras que para altos grados de nefropatía, para pacientes bastante nefrópatas, por ejemplo, con un acremento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, reduciríamos esa dosis al mínimo, de 2 miligramos por kilogramo a las 48 o 72 horas. Cuanto más espaciemos las tomas, mejor, para no forzar la función renal. Y por supuesto, la gentamicina, como todos los aminoglucósidos, hay que monitorizar los niveles plasmáticos para saber si estamos en el adecuado rango terapéutico para tratar una enfermedad patógena que sea susceptible a la gentamicina y evitar sobredosis de la misma para que no aparezcan los típicos efectos adversos de la propia gentamicina.